en su presencia, porque en su presencia dice la palabra que hay plenitud de gozo, y en su presencia el Señor todo lo cambia. Amén. Si conocieras el don de Dios, es el título de este mensaje. Gloria sea el Señor. El día de ayer estaba yo escuchando una alabanza y estaba atendiendo a mi esposo y estaba escuchando una alabanza, y entonces en medio de la alabanza la persona que cantaba estaba cantando como un cántico de la mujer samaritana. ¿Cuántos yo creo que la mayoría sabemos de la mujer samaritana? Levante la mano, ¿quién no ha escuchado esa historia? ¿Quién no la ha escuchado? Ah, bueno, hay unas cuantas personas que no saben, entonces vamos a tener que hacer un recuento para que sepan. Pero escuchando esa alabanza, el Espíritu Santo me habló y me cautivó cuando digo, estaba cantando, pero de pronto salió así, una palabra: si conocieras el don de Dios. Y se me clavó en mi corazón. Entonces terminé de hacer lo que estaba ahí haciendo en mi cocina y corrí hacia mi habitación y fui a sacar mi Biblia y empecé a leer. Y yo les digo que ese pasaje de la Biblia yo lo he leído, yo creo que ustedes también lo han leído muchas veces, y cada vez que se predica acerca de ese milagro que el Señor hizo en esta mujer de Samaria, me bendice. Y entonces dije, pero el Espíritu Santo me seguía hablando: si conocieras el don de Dios. Y le empecé a pedir al Señor: Señor, pero ¿cuál es ese don? ¿Cuál es ese don? Porque así Jesús se lo dijo a la samaritana: si conocieras el don de Dios. Y esta mañana ese mensaje trae el Señor para nuestra vida. ¿Conoces tú el don de Dios? ¿Conocemos el don de Dios? Yo creo que muchos de aquí sí lo conocemos, pero hay otras cosas que el Espíritu Santo nos quiere revelar. Pero a través de esta enseñanza y el consejo de la palabra, usted va a estar viendo como subtítulo: si conocieras el don de Dios. Dice la palabra que Jesús le responde, y es en Juan capítulo 4. Si usted tiene Biblia, usted puede abrir, y solo vamos a estudiar y vamos a estar en la escritura en Juan capítulo 4, donde habla de la mujer samaritana. Amén. Pero si no, usted lo puede leer aquí en la pantalla. Y dice Jesús, le dice a esta mujer de Samaria: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: dame de beber, tú le habrías pedido a él, y él te hubiera dado agua viva. Jesús se lo está diciendo a esta mujer samaritana. Yo quisiera, primeramente, para las personas que levantaron su mano que no han escuchado de esta historia, contarles un poquito el trasfondo de esta historia. Y es que Jesús dice la palabra ahí mismo en Juan, que empieza el relato que él dice: los fariseos estaban celosos de Jesús. Yo lo estoy parafraseando, porque dice que empezaron ellos eran muy hipócritas, muy mentirosos, y también eran muy calumniadores. Así lo dice la palabra. Jesús incluso los confrontó a ellos. Entonces dice que los fariseos dijeron: Jesús tiene más discípulos que Juan el Bautista, y Jesús bautiza más gente que Juan el Bautista. Entonces dice la palabra, pero dice, Jesús no bautizaba, sino que eran ¿quiénes? Sus discípulos. Entonces, pero luego dice, él se fue de ese lugar, amén, donde estaban estos fariseos criticándolo, y dice que salió de Judea e iba para Galilea. Pero en el transcurso de ir de un lugar a otro, entonces dice la palabra en el 4 que le era necesario pasar por Samaria. Los samaritanos no eran judíos, ellos eran gentiles. Las personas que no habían nacido en Israel, que no eran del pueblo de Dios, le llamaban gentil.
Entonces él tuvo que pasar por esa provincia de Samaria, pero él podía haber pasado por otro lugar, pero se desvió ahí. ¿Por qué? Porque Dios iba a hacer un milagro en una mujer necesitada, ahí en Samaria. Había una hija de Abraham que necesitaba la salvación y la libertad. Y es así como empieza el Señor a relatar en esta porción de la palabra. Y dice la palabra que conocer el don de Dios, vamos a ver 9 aspectos de cómo nosotros podemos conocer el don de Dios. Y el primer aspecto es, Dios desea que nosotros le conozcamos, que Él fue el que dio el paso número 1. Él tomó la iniciativa, no nosotros. Amén. ¿Cuántos glorificamos al Señor? Bendito sea el Señor porque Él fue el que tomó la iniciativa. Bendito sea el Señor. Y vemos aquí en la palabra y dice, y le era necesario pasar por Samaria. O sea, había una necesidad, había una prioridad. Y él vio que realmente solo él era el único que podía salvar, traer salvación y esperanza a esta mujer. Y esta mañana yo te digo a ti que solo el Señor, si ya lo probaste todo, qué bueno. Y si todavía lo estás probando, bueno, vas a llegar hasta el fondo. Cuando llegues hasta el tope, entonces luego de eso, ve y prueba a Cristo, porque el Señor es el único que puede realmente traer sanidad y salvación y restauración a nuestra vida, así como lo vamos a ver con esta mujer. Y dice la palabra, era necesario. Entonces el verso 5 dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. O sea, vayamos un poquito atrás, en Génesis, cuando viene Jacob, y Jacob le cambiaron, bueno, no está aquí Jacobito, ¿verdad? Si no va a decir yo. Estoy hablando de Jacob, de los patriarcas. Jacob tuvo 12 hijos. Jacob se le cambió el nombre a Israel, príncipe de Dios, y de ahí nació el pueblo israelita. De ahí nacieron los semitas, lo que ahora es la nación de Israel, los judíos. Pero entonces ahí Jacob tuvo 12 hijos y a cada uno de ellos le heredó. Y dice la palabra que esa heredad donde estaba, donde Jesús iba a pasar, esa herencia le tocó a Jacob. ¿Cuántos hemos leído la escritura cuando dice Jacob? Porque Jacob llegó a ser muy grande en Egipto y ahí murió en Egipto. Pero el Señor lo prosperó, pero él le dijo a sus hijos y al pueblo cuando vio que estaba prosperado, dijo, y él falleció, le dijo, por favor, cuando Dios se acuerde de nosotros y nos saque de esta tierra de Egipto, llévense, ¿qué les dijo? Mis huesos, llévenselos, porque él no quería quedarse en Egipto, porque él sabía que había una heredad para él. Entonces, qué bendición, qué fe la que tuvo este hombre. Dijo, no, yo no me quedo aquí de momia. Usted ha visto que ahí está Tutankamón y todas las momias. No, dijo, yo no, a mí no me van a momificar aquí. Yo me lleven mis huesitos y que se vaya a la tierra prometida. ¡Qué bendición! Y aquí viene el Señor y pasa Jesús a esa área que dice, a un pozo, a un lugar, Sicar, y ahí esa heredad le tocó a él. Entonces vemos cómo Dios, el conocer el don de Dios, primero es saber que Él ha tomado la iniciativa, que Él nos ha amado. Nosotros estamos acá amándole porque Él nos amó primero, amén. Gloria sea al Señor. Nosotros realmente le reconocemos como nuestro Señor y nuestro Hacedor. ¿Por qué? Porque Él tomó la iniciativa. Si vamos a Génesis, en los primeros capítulos de Génesis, vemos cómo Dios dice que hizo al hombre a su imagen y a qué, a su semejanza. Entonces vemos ahí cómo Dios amó al hombre, que lo hizo a su semejanza, le dio el soplo de vida. Y aún vemos en la escritura cuando Adán
transgredió en pecado, entonces viene todavía el Señor con ese amor y le dice: Adán, 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 y lo busca en el huerto. ¿Y qué sucede? Adán andaba escondido. Ahí se inventó el juego del escondite. Desde ahí se empezó. A mí como me gustaba jugar escondite con mis hermanos, pero y Adán escondiéndose. Y el Señor, ¿qué era lo que quería? Bueno, venía a pedirle cuentas, pero también venía con ese amor tan grande a reconciliar, ¿qué? Al hombre, Adán. Y ahí fue donde se dio que se tuvo que matar un animalito, porque dice que los cubrió. Y ahí tipifica cómo venía Cristo a morir por nosotros. Amén. Y así vemos a través de las Escrituras cómo el Señor Dios reconcilió al hombre a través de su Hijo Jesucristo. Que miles de años después vemos que vino el Cordero de Dios. Amén. Y se hizo hombre. Alguien me preguntaba hoy y me decía: pastora, ¿será que me explica una? Y me gustó mucho la inquietud, lo que me preguntó. ¿Por qué? Porque me decía esto. Yo he leído, me dice: ¿será que me puede explicar? Que dice que Jesús, hijo de hombre, ¿verdad? Pero también dice que Él no es hombre, ¿para qué? Para no pecar. Entonces, ¿cómo está eso? Me decía. Entonces, me gustó y me llamó mucho la atención. Y uno de pastor se alegra cuando las ovejas se acercan a preguntarle cosas realmente valiosas, eternas, espirituales. O sea, no es que no le pregunte, pero entonces ahí está la oportunidad de la enseñanza. Entonces vemos ahí, con eso que me preguntaba, yo decía: sí, porque Jesús es hombre y Él vino como hombre, pero sin pecado. Y dice la palabra en Hebreos que Él nos comprende. Podemos nosotros tener un acceso, podemos entrar confiadamente delante de su trono. ¿Por qué? Porque Él fue hombre y no pecó. Entonces, Él a ti y a mí nos comprende en nuestras debilidades, en nuestras necesidades. Vemos ahí, y cuando dice, Él es hijo de hombre para no arrepentirse, sí, la palabra dice que Él es Dios, Él es la imagen de Dios, Él es el verbo invisible, Él es la palabra, y dice, cuando es hijo de hombre, sí, porque no fue engendrado por José, pero fue concebido por el Espíritu Santo. Pero fue que formado en un vientre de una mujer llamada María, pero sin pecado. Y cuando dice hijo de hombre, Él no es hijo de hombre para pecar y arrepentirse. ¿Por qué? Porque dice la palabra en Filipenses, dice que Él no tuvo como cosa que aferrarse, decir ser el mismo Dios para decir, bueno, yo soy Dios y voy a ser capataz de ustedes. Dice que Él tomó forma de hombre y se hizo humilde y fue hasta la cruz del Calvario. ¿Y qué dice? Se entregó por nosotros y no fue amenazando a nadie. Y también dice que haya en nosotros la misma, ¿qué? El mismo sentir que hubo en Cristo. Y el sentir que hubo en Cristo es que Él se despojó de todo y se hizo humilde, y se hizo humilde hasta la cruz. Amén. Entonces ahí queda contestada esa pregunta. Pero ahí vemos que Él tomó la iniciativa. Y aquí mismo Él toma la iniciativa, dice, y tenía que pasar, dice otras versiones. Y dice esta, la Reina Valera, y le era necesario pasar, porque Él sabía que ahí había un alma que necesitaba conocer el don de Dios. Gloria sea el Señor. Dice el verso 6, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Una vez más, ahí vemos la humanidad de Jesús. Porque ¿qué vimos aquí? Que Él estaba, ¿qué? Cansado. De ahí salió la inspiración, aquel cansado del camino, ¿verdad? ¿Usted escuchaba ese canto? Cansado del camino. Jesús estaba cansado del camino, y se sentó a ese pozo. Entonces vemos como hombre se cansaba, tuvo sed, tuvo hambre porque incluso cuando dice que por el Espíritu fue al desierto, Él tuvo hambre. Y Él dice que el enemigo, que el Señor llegó a tentarlo, pero el Espíritu lo fortalecía.
Entonces, veamos el segundo aspecto de conocer el don de Dios. Y es este: Dios quiere que lo conozcamos en esa humanidad, en la humanidad de Cristo. Amén. Él es Cristo, Él es el enviado, Él es Dios, Él es Emmanuel. Por eso dijeron Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Gloria sea al Señor. Él está aquí esta mañana, Él está en tu vida, Él está hablándote. Dice la palabra, Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Ahí vemos, estaba cansado, sediento probablemente, pero ahí tenía ahí estaba el pozo, porque estaba sentado a la par del pozo, así dice la palabra, y tenía hambre. Los discípulos entraron a la ciudad, él se quedó en las afueritas. Entonces vemos ahí esa humanidad de él, y es por eso que una vez más le digo, el Señor nos comprende en nuestras debilidades, pero eso no quiere decir que nosotros le demos libertinaje a nuestra vida. Bueno, el Señor me comprende, entonces yo voy a vivir como yo quiera. No, no es así tampoco. Pero el Señor comprende de que nosotros realmente sin Él no somos nada. Y esta mañana Él quiere que tú y yo conozcamos realmente que Él es el que toma la iniciativa, que Él es el que se ha dado por completo para que nosotros le conozcamos a Él como Cristo, como hombre y como Dios y como juez, como sumo sacerdote. Amén, como sumo apóstol, porque Él dice que Él está sentado a la diestra. Y dice la palabra en Apocalipsis, al que está en el trono, sentado. Usted ha leído el Apocalipsis, el capítulo número 4, dice, al que está sentado. Y es precioso porque el día de ayer yo estuve leyéndolo desde el viernes y ayer lo volví a leer y me trataba yo de visualizar lo que dice ahí. Y es tremendo la visión que Dios le dio al apóstol Juan, porque dice que vio a uno como con una voz de estruendo. Y ese es Cristo. Cristo, hombre, que ya ahora es glorificado y está en ese trono, y dice que hay 24 ancianos que tienen coronas, y dice que las tienen puestas. Y entonces en esa descripción de esa visión dice que hay como un mar de cristal. Luego dice que hay lámparas encendidas que representan, son 7, representan los 7 espíritus de Dios. Dice que hay seres angelicales, que dice que tienen 6 alas, que tienen ojos, varios ojos. Trate usted de visualizar eso. Y dice que están ahí, pero que los ancianos, dice que se postran y se quitan sus coronas y las ponen ante los pies de nuestro Señor Jesús, al que está sentado en ese trono, y le dicen, santo, santo, santo. Tú eres santo y eres el cordero inmolado. Él es el corderito que fue y murió en la cruz del Calvario. Entonces, ese es un don que Dios quiere que tú y yo conozcamos. Y vamos a ir siguiendo la escritura, donde vamos a ver el aspecto número 3, donde el Señor quiere que nosotros conozcamos que Él rompe conceptos. Él rompe conceptos, y son conceptos culturales. Dios, permítanme. Les dije que me van a tener paciencia porque yo estoy aprendiendo esto. Gloria a Dios. Si me puedes ayudar, Obe, por favor. Gracias. Estaba en el tercer punto. Oh, thank you, honey. Gloria sea al Señor. Alabado sea su. Es el tercer, el previous.
Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. El pastor insistía, llévate este por favor, me dice. Así que, pero vamos a ir mejorando esto. Gloria a Dios. Un paréntesis. Pero vamos a continuar. Dice, el Señor rompe conceptos y barreras mentales. Amén. ¿Cuántos creemos eso? Él rompe conceptos culturales y especialmente mentales. Porque todos a veces tenemos una mentalidad y una mentalidad que nos priva de conocer lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. El Señor tiene en sus promesas y en su palabra promesas para nosotros, pero nosotros muchas veces, porque se nos ha formado desde pequeños o por experiencias duras, difíciles que hayamos tenido, entonces eso crea un trauma en nosotros y crea un concepto en nosotros en el cual muchas veces nos bloquea para no poder ver lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero el Señor quiere derribar toda barrera. Vemos aquí, yo quiero darle el ejemplo de esta mujer. En el verso 9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Lo primero que yo admiro de esta mujer fue muy honesta. Alguien diría, es que esta mujer no tenía pelos en la lengua. Pero esa honestidad que ella tuvo llevó realmente y alcanzó la misericordia del Señor, aunque Dios conoce. Muchos de nosotros muchas veces no expresamos lo que pensamos, pero Dios sí lo conoce. La diferencia es que esta mujer sí lo expresó, le dijo, pero ¿cómo es que tú? Ella hasta se admiró, porque si vemos el trasfondo cultural, la mujer era ciudadana de segunda clase en ese tiempo. En esa cultura la mujer no tenía realmente, tenía que, dice la historia, la mujer, por eso es que nosotros vemos, la mujer era menospreciada, era subestimada. Y que el Señor reprenda al diablo, porque todo empezó desde el Edén, donde la mujer fue la que inquirió, ¿verdad? Y fue y le llevó a su marido. Entonces Satanás se encargó de empezar a subestimar a la mujer y de empezar a poner en ella maldición y veniendo acarreando maldición todo este tiempo. Por eso es de que vemos acá que le dice, pero ¿cómo es que tú le pides a una mujer? Porque el Señor nos estaba rigiendo tras la cultura. Él no veía a esa mujer como de segunda categoría y de segunda clase. Él la veía como una alma necesitada. Él la vio con ojos de amor. Entonces el Señor hizo trascendencia a esos aspectos culturales y a esas costumbres que ellos tenían. Si no vemos en el pasaje donde dice de aquella mujer que la encontraron en el acto de adulterio, ¿verdad? Y dice que la llevaron y todo el montón de fariseos y gente religiosa y se la llevaron a Jesús, y hasta dice que se la tiraron y dijeron, en el mismo acto la agarramos. Entonces quiere decir que ellos estaban ahí. Quiere decir que ellos andaban por ahí, porque para ver que dice que en el mismo acto y llevaban hasta piedras. Y la iban a matar a pedradas. Y entonces ahí se ve cómo el Señor viene y la salva. Y viene y entonces le extiende compasión y misericordia. Y empezó, dice la palabra, que le estaba escribiendo algo, ¿verdad? En la tierra, en el suelo. Y me imagino que algo les ha de haber estado escribiendo a ellos, los que la estaban acusando. Y entonces dice el Señor en su amor y en su misericordia, le dice que el que se sienta libre de pecado, ¿qué dice? Que tire la primera piedra. Es una frase muy usada,
muchos la conocen, pero luego de eso paran ahí y no dicen el resto de lo que Jesús dijo. Entonces el Señor en su misericordia, Él no nos condena si nosotros, dice la palabra, que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero también dice, le dijo a esa mujer, levántate, mira. Entonces cuando el Señor los confronta, dice que todos empezaron a tirar las piedras y se fueron. Pero entonces le dice a la mujer, levántate, mira, ¿dónde están los que te condenan? Ninguno, se desaparecieron. Pero ahora vete y no peques más. Y es ahí donde empieza la redención y la nueva vida que Dios ofrece para todo aquel que le recibe. Y le empezó a ella el don, el conocer el don de Dios de salvación. De igual manera esta mujer le dice, pero ¿cómo es que tú a mí me estás viendo si mira aquí los hombres ni tan siquiera no me aprecian? Luego de eso, entre mi pueblo, que somos gentiles, y los samaritanos, ellos ni tan siquiera se llevan, es lo que le está diciendo. Entonces estamos viendo aquí que el Señor le está diciendo, no, le está pidiendo, o sea, la está tomando en cuenta. El Señor te toma a ti en cuenta. Muchas veces el enemigo se encarga de hacernos pecar, y cuando ya pecamos, luego de eso el enemigo se encarga de poner ¿qué? Un sentimiento de ¿qué? De pecado, un sentimiento de rechazo, un sentimiento de ¿qué? De que el Señor no te va a escuchar. Y entonces eso es lo que el enemigo quiere. Pero después, entonces, ya cuando te hace creer que el Señor te acusa, porque Él es el acusador, dice la palabra. Entonces ya después uno se siente como aquellos perritos que cuando hacen algo hasta meten la colita entre las patitas, ¿verdad? Y ahí dice, ya el Señor no me va a escuchar. Pero el Señor sí, Él quiere escucharnos, Él quiere auxiliarnos. Dice la palabra que por ella fue, porque por ella le fue necesario pasar a ese lugar. Y veamos que el cuarto aspecto de conocer el don de Dios, Él quiere que tú y yo seamos saciados por Él. Solo el Señor puede saciar nuestra sed. Si hemos probado cualquier cosa, solo Dios puede saciarnos. Dice la palabra, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Estamos hablando de un pozo físico y literal, porque Él estaba sentado a la par de un pozo. Entonces nosotros bebemos y tenemos sed, pero aquí el Señor le estaba diciendo, si tú conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te pide, al contrario, yo ahorita te estoy pidiendo que me saques agua para mi sed física, ¿verdad? Que Jesús tenía. Pero si tú supieras quién soy yo, o sea, en otras palabras, es el mismo Dios que está hablando aquí contigo, que te ha venido a visitar, el que te quiere redimir. Tú mismo me pedirías a mí agua, que es esa agua que calma la sed del corazón y del alma, y es esa agua que el Señor tiene para ti, para todo aquel que cree, para mi vida. Dice la palabra, no volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús es una fuente. Si tú tienes a Jesús en tu corazón, no sé la circunstancia, el motivo por el cual tú hayas llegado a los pies de Cristo, pero lo importante es que llegamos, amén. Todos aquellos que hemos recibido al Señor llegamos, y el Señor utilizó un medio, una circunstancia para traernos, gloria a Dios, pero ya estamos. Y desde el momento que le hemos recibido, ¿qué es lo que hemos recibido? Esa agua que sacia nuestro sed, y que se quiere el Señor que se convierta en una fuente de vida en nosotros. Y entonces conocer el don de Dios, quiero que veamos otro aspecto, y es Dios quiere poner en orden en nuestra vida familiar y sentimental. Seguimos viendo la vida de esta mujer.
Veamos el verso 16, donde Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. O sea, ve, anda a traer a tu esposo y venís con tu esposo. Tan importante. Esto no está aquí de más. Esto está para un gran ejemplo para nosotros. Porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios tan majestuoso que Él fue el que creó el matrimonio. Él fue el que estableció la familia y empezó en el Edén. Esa fue la primera boda que se ofició en esta humanidad, fue con Adán y Eva. Pero viene con esta mujer, y esta mujer, lo que deja ver la palabra de Dios es que esta mujer tenía una vida desordenada en el aspecto sentimental, en el área familiar. Entonces, pero qué interesante, tuvieron una conversación bien grande, larga, porque aquí solo vamos a ver unos cuantos aspectos de este encuentro que tuvo esta mujer con Jesús. Pero le dice, llama a tu marido. Entonces ella le responde, dice la palabra, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. A mí me admira, porque esta mujer tiene unas características, era bien sincera. Yo en esta mujer yo veo mucha sinceridad, porque otra mujer le ha dicho, sí, ahorita lo traigo, ya regreso, y no hubiera regresado. Sí, pero yo veo en esta mujer unas características buenas, y es honestidad y sinceridad, a pesar de que estaba en una vida pecaminosa. Entonces, la lección que el Señor nos quiere dar a través de esta mujer es de que nuestra condición que tengamos, pero si hay un corazón sincero, el Señor conoce todas las cosas de nuestra vida. El Señor lo que nos quiere enseñar a través de esta mujer es que nosotros seamos sinceros con el Señor. Y Él quiere actuar en nuestra vida, porque Él, así como le dijo a esta mujer, mira, ¿dónde está tu marido? No, si yo no tengo. El Señor le dice, pues bien, una verdad dicho, porque 5. Y ahí entra lo impactante para esta mujer, porque ahí vemos de que le declaró su vida, le sacó su perfil y le dice, 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes hasta te lo robaste también. No es tu marido. Esto has dicho con verdad, dice aquí la palabra. Entonces, veamos cómo el Señor viene en su amor. No la estaba condenando, estaba conversando con ella. Acordémonos y tomemos bien la palabra. No la está condenando, pero le está diciendo su vida. Y entonces le dice acá, y vemos el otro aspecto de conocer el don de Dios. Y es, Dios no quiere gente religiosa. Muchos cristianos tienen un concepto de religión, pero dice la palabra aquí en el 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que eres profeta. Me parece, o sea, no estaba segura, pero ya de ahí ella le estaba haciendo como gente religiosa. Y vemos aquí en este cuadro cuánto cristiano que le conoce a oídas al Señor. Pero también vemos aquí cómo la palabra nos enseña y dice, bueno, como ya me dijo la verdad, yo creo que me está este debe ser algún pastor o alguien que está bien metido en las cosas de Dios. Hay gente así, usted no ha conocido. Pero aquí esta mujer le dice, me parece. Quiere decir que no está segura. Nuestros padres, y ya de ahí, de estar dudando con quién estaba hablando, entonces ya se tiró como un poquito más, como que ya sabía más teología. Dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís en Jerusalén, es lugar donde se debe de adorar. Qué curioso. ¿Usted no ha conocido gente así? Que usted se acerca a hablarle del Señor y le dice, sí, yo amo al Señor, dice.
Y ya cuando usted empieza a profundizar, entonces ya rapidito como que se quieren escabullir. Y ya solo como que le dicen, me parece, mire, yo creo, el otro día encontré a alguien y le estaba hablando del Señor, le estaba evangelizando, y me dice, no, porque, mire, como dice en la Biblia, no todo lo que brilla es oro. Entonces, le digo yo, con todo el respeto, ahora le dije yo, pero mire, en la Biblia no dice eso, le dije yo, en la Biblia no dice eso. Ah, pero es que yo así escuchaba a un pastor que dijo. No sé si se esquivó, ¿verdad?, en decirlo así, pero así dijo ella. Me parece que, bueno, nuestros padres dicen acá, ustedes dicen allá, y entonces se salió del tema. Se salió del tema. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo que el Señor le estaba hablando? De su vida personal. O sea, le estaba tratando de ponerla a cuentas en que, ok, bueno, vamos a poner cuentas, tu marido, o sea, el que tienes ahorita, que no es tuyo. Entonces, no, ella le sale con otro tema. Y vemos así cuánto pueblo del Señor, que el Señor nos está diciendo, por aquí quiero que vayas. Y no dice uno, no, por aquí no, yo creo que es mejor por aquí. Y como dice, nos saltamos la cerca, ¿verdad? Y nos vamos por otro lado. Pero el Señor, bendito sea el Señor, que Él tiene misericordia, tiene paciencia, Él es paciente con nosotros. Dígale a su hermano, Dios es paciente conmigo y contigo también. Él es paciente, Él es bueno. Dice la palabra, continuemos viendo este relato, lo que sucede. Dios quiere que conozcamos la verdadera adoración. Amén. Dios quiere que conozcamos ese don, porque entonces viene la mujer y viene Jesús y le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Viene ahí el Señor y le dice, mira mujer, bueno, ya dejaste allá a tu marido, o sea, no quieres hablar del tema, bueno, ahora entremos a otro tema, que es la adoración. ¿Me estás hablando de adorar? Bueno, entonces te voy a mostrar cuál es la verdadera adoración. No se trata de lugares, se trata del corazón. Y dice la palabra, ahí nos dice, no es ni allá, ni en el monte, ni en Jerusalén, sino que dice la palabra, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Usted sabía que Jesús, él es judío? Él nació en un hogar judío y de ahí viene la salvación. No es que los israelitas nos van a traer la salvación a nosotros, es Jesús que nació en un hogar judío, y por eso le dijo el Señor, la salvación viene de los judíos. Y veamos, esto se pone aún más interesante. ¿Por qué? Porque el conocer el don de Dios es que nosotros sepamos cuál es la verdadera adoración. Muchos tienen un concepto equivocado y dicen, el adorar es, y con todo el respeto que se merecen aquí los hermanos de la alabanza, dicen, ellos son los adoradores. Sí, ellos son los que cantan aquí. Y queremos que sean adoradores. Pero aquí todos somos adoradores. El Señor quiere que todos seamos adoradores, porque la verdadera adoración empieza de un corazón que contrito y humillado. La verdadera adoración es cuando nosotros obedecemos, es cuando el Señor quiere, ahí es donde empezamos a adorar al Señor. Entonces cuando nosotros venimos y nos reunimos y nosotros ya lo expresamos en alabanza, ¿qué es lo que pasa? Que dice la palabra que eso sube como olor fragante delante de su trono. ¿Pero por qué? Porque Él se agrada y dice, allá está mi hija, allá está mi hijo, y cómo me obedece, y se esfuerza, y cómo, y Él ve, Él nos comprende aquellos sacrificios que se hacen. Porque ¿acaso que no se hacen sacrificios? Claro que sí. Si no el Señor no lo hubiera dicho, tomen su cruz, síganme, la carga es ligera y el yugo es fácil. Bueno, si hay una carga es porque hay que cargar algo. Entonces, ahí donde el Señor le dice a esta mujer, no, la salvación viene, pero ya se estaba revelando Él de los judíos. Entonces, ahora veamos este aspecto que el Señor le dice a esta mujer, la hora ha llegado
y es hoy. La hora ha llegado y es hoy, le dijo a esta mujer. Pero el Señor nos dice eso este día de hoy. La hora ha llegado y es hoy para mí y para ti, pueblo amado. ¿Por qué? Porque dice la palabra, mas la hora viene y ahora es. Diga, y ahora es. Hoy es. Hoy es esa hora, porque dice, es cuando los verdaderos adoradores, fíjese, o sea que si habla de verdaderos, quiere decir que hay falsos adoradores. Si no, la palabra no lo dijera, porque si no dijera, entonces los adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Pero dice, entonces viene esa hora donde los verdaderos, ¿quiénes quieren ser de los verdaderos? Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. El día de ayer empezamos un tema muy edificante en las damas, y fue el tema de los dones del Espíritu. Amén. ¿Cuántas estuvieron, las que estuvieron acá? Y es un tema que lo vamos a estar desarrollando, pero dice que nadie puede hablar en el nombre de Dios sin estar realmente negando a Dios. El que está lleno del Espíritu Santo habla de parte de Dios, pero lo habla porque el Espíritu Santo le da el poder para hacerlo. La palabra dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces dice acá que los adoradores adoran, dice, al Padre en espíritu, y es en el Espíritu Santo. Amén. Si tú quieres ser un adorador y yo quiero ser un adorador, debemos de pedirle la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida, porque cuando nosotros tenemos la llenura del Espíritu Santo vamos a poder adorar en espíritu y en verdad. Y ahí donde dice la palabra que aun cuando no sabemos ni qué pedir, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Amén. Y entonces viene y le dice, pero a esos son los que busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Mi hermano y mi hermana, ¿cuántos queremos irnos a la patria celestial con el Señor? ¿Sabemos qué es lo que vamos a ir a hacer por una eternidad allá? Alabar, adorar y a glorificar al Señor. Entonces, empecemos nosotros a ejercitarnos acá en la tierra. El Señor busca adoradores, y adoradores en espíritu y en verdad, que verdaderamente le adoren. Empecemos en nuestra vida, en nuestro corazón. Quiero continuar y quiero decir el punto último, y es que nosotros no menospreciemos su visitación y su llamado. El Señor hace un llamamiento para cada uno de nosotros. Esta mañana sé que esta palabra no solo es para usted, empezó conmigo el día de ayer, cuando el Señor me hablaba a mi corazón. ¿Quieres conocer el don de Dios? ¿Quieres conocer el don de Dios? Me decía, y decía aquí un hermano, amén, gloria a Dios. Vaya que hay un hermano que aquí que quiere conocer el don de Dios. Pero el Señor me lo preguntaba ayer, ¿quieres conocer? Yo le decía, sí Señor, yo quiero conocer el don de Dios. Y era como el Señor me iba dando a través de su palabra. Pues no menospreciemos esa visitación, porque Jesús le dijo a esta mujer, sé que, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Mire, esta mujer realmente, yo la admiro. Lo que no admiro es lo que hacía, de quitarle los maridos a la gente, eso sí no lo admiro. Pero el resto de las cosas la admiro, porque era una mujer de que realmente, a pesar de que andaba bien desequilibrada, de una manera u otra conocía de Dios, porque si no, no se lo hubiera dicho. Le dice, me parece que eres profeta. Luego le dice, mira, he escuchado por ahí que va a venir el Mesías, el que se le llama Cristo, y entonces cuando Él venga, te cuento que Él nos va a decir todas las cosas. Por si no sabías, te estoy compartiendo una
una noticia. Y el Señor viene y le responde, yo soy el que habla contigo. ¿Puede usted imaginarse cómo esa mujer se sintió? Cuando le dijo, yo soy el que, porque era el mismo Dios que estaba hablando con ella. El impacto que causó en esa mujer, ha dicho, bueno, yo andaba bateando por todos lados, y el impacto que causó en esa mujer. Y le dice, yo soy el que habla contigo. Este año para esta congregación, el Señor nos ha hablado que el Señor va a venir y va a arar la tierra de nuestro corazón y prepararla para que podamos nosotros empezar a dar frutos. Porque el Señor viene y va a buscar frutos de nosotros. Pero vemos acá que dice, yo ponía aquí como un aspecto de conocer el don de Dios es no menospreciar su visitación y su llamado. A esta mujer le llegó su tiempo de visitación en ese pozo. Bendito ese día, bendito ese pozo. Y gracias al Señor porque Él nos amó primero a nosotros y Él fue el que la fue a buscar. Él propició el encuentro con esa mujer. Y esta mujer fue salva. No vamos a ver toda la vida de ella, pero lo que sí le puedo decir es que esa mujer fue salva. Y esta mañana el mensaje es que tú y yo conozcamos el don de Dios. ¿Y quién? ¿Quién es el que quiere darnos de beber a nosotros? ¿Cómo podemos mitigar nosotros nuestra sed? ¿Cómo nosotros podemos a todas las necesidades que tengamos? Y por eso es que yo veía acá en la palabra, conocer el don de Dios es que el Señor quiere ser pleno en nuestra vida. Y Él abordó todas las facetas de la vida de esta mujer. La vida marital, la vida conyugal, familiar, sentimental. La vida, el aspecto en ella, de mostrarle de que Él es profeta. Jesús es profeta, pero Él es el Cristo. Y le dijo, yo soy el que habla. Y también le dijo, el Padre busca adoradores. Y ella fue una adoradora, en espíritu y en verdad, porque dice la palabra, y eso no lo vamos a ver, pero usted lo puede buscar en su casa y leerlo. Dice que esta mujer fue tan impactada por la palabra de Dios, por Jesús, por lo que Dios, porque Jesús es Dios. Y vino y dice que corrió a donde ella vivía, y dice que toda la ciudad se volcó. Mire, esa mujer sí tuvo una conversión genuina. ¿Qué les iría a decir? Que dice que toda la aldea se vino y fue al pozo, llegó al pozo donde Jesús estaba. Cuando ya venían los discípulos, quizá ya ni encontraron comida porque toda la gente se fue para el pozo. Se asustaron, se sorprendieron los discípulos porque había un conglomerado de gente. Y la mujer dice la palabra que les decía, vengan, he encontrado al Cristo, vengan, he encontrado al Cristo. Y me dijo toda mi vida. Y yo me imagino que los del pueblo, ay, peor en un pueblo, hermano. Lo que no vuela, corre. En un pueblo, bueno, ahora en el Facebook se conoce también, ¿verdad? Ahora no hay necesidad de ir a un pueblo. Ahora a través del Facebook, mucha gente, ¿verdad?, ponen toda su vida. Pero en ese tiempo, en el pueblo, ¿quién no se conoce? Y les dice, vengan, vengan. Él me lo ha dicho. Y el Señor tuvo la oportunidad de predicar y alcanzar a mucha gente ahí. Yo quiero concluir esta mañana. Y concluir primero en dejar en tu corazón y el mío que nosotros sepamos que Dios es el primero que ha tomado la iniciativa. Y es por eso que nosotros estamos esta mañana acá, este día acá. Es por eso que nosotros le amamos, le servimos, porque Él nos amó primero a nosotros. Quiero que veamos también que Dios es el que se reveló a través de su Hijo Jesucristo y nos propició la salvación. Así como lo hizo con esta mujer, dijo, no, yo voy a ir a Samaria. Yo de aquí de Judea a Galilea podría tomar otro caminito, otro trecho, pero no, es necesario, allá hay alguien que me necesita.
Así como cruzó por un lugar donde dijo, no, 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 por allá por donde hay unos árboles de sicómoro, por ahí tengo que pasar, porque ahí se va a subir, ¿quién? Zaqueo, de baja estatura, y como era muy bajito de estatura, dijo, me voy a trepar a un árbol y ahí voy a ver a Jesús cuando pase. De la misma manera lo hizo. Asimismo llegó aquel de Gadara, porque ahí había un endemoniado que dice que tenía legiones de demonios. Y dice que aún lo encadenaban y las cadenas las rompía. Pero cuando Jesús llegó, y dice que andaba entre los cementerios, y el Señor llegó, ¿y qué pasó? Lo libertó. Quedó, dice la palabra que dice que quedó libre de legiones de demonios. Y aún todavía dice que, la palabra dice que los demonios le obedecen al Señor. Todavía le preguntaron, vaya, gracias a Dios que son respetuosos los demonios, ¿verdad? Con el Señor, porque le dice, Señor, por favor, no nos, aunque sean esos cerdos, en ese pardo de cerdos, déjanos que nos vayamos y nos metamos. Y bueno, el Señor le dio la orden, vayan. Y dice que los cerdos se metieron en los cerdos, y los cerdos, dice que, ¿qué pasó? Se ahogaron, se tiraron, se despeñaron, y se ahogaron cantidad. Entonces el pueblo dice que se enojó, porque que ya no habían chicharrones. Se quedaron sin cerdos, ya no había lechón. Pero aún así vemos cómo el Señor vio a las necesidades. La palabra dice que Él no sanó a todos, Él sanó a muchos. ¿Usted ha leído eso? Y dice que sanó a muchos. Cuando habla de muchos es plural, pero entre muchos y todos hay una gran diferencia. Quiere decir que el Señor llegó a la necesidad de cada quien, de un corazón contrito y humillado. Y esta mañana yo quiero concluir con que Dios rompe todo lazo y barrera cultural y mental, así como lo hizo con esta mujer. Estaba eso que decía, no, yo soy mujer, yo soy de Samaria, yo soy... No, 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 no. Mucha gente puede decir, no, Señor, pero es que mira, yo no tengo ninguna posición, no tengo profesión, no tengo dinero, no tengo estatus social, económico, no tengo... No, para el Señor no hay impedimento. El Señor no hace acepción de personas. Gloria sea al Señor, yo bendigo al Señor porque dice que Él cuando murió, dice que el velo de división que estaba en el lugar santísimo se rompió. Y luego empezó un nuevo pacto. Y bendito sea el Señor, y por su gracia y su misericordia que Él nos ha llamado a mi esposo y a mí, y yo estoy ahora aquí parada trayendo este mensaje de parte del Señor a nuestra vida. Porque probablemente si hubiera nacido en aquel tiempo, bueno, no hubiera conocido a mi esposo, pero quizá tampoco me hubiera, no, imagínense cómo estaba la mujer en ese tiempo. Pero ahora nosotras las mujeres tenemos ese privilegio de que el Señor nos usa, que el Señor está con nosotros, y que el Señor quiere realmente derramar su gracia. Pero quiero hacer un paréntesis, mis hermanas. No me vayan a salir feministas de acá. Ah, bueno, la pastora dice que lo podemos hacer todo. No, sí, claro, lo podemos hacer todo en Cristo, pero tomando nuestro papel. Hay un rol para la mujer. Y sabiendo que nosotros debemos de sujetarnos, obedecer y respetar a las que son, esto va para las casadas, a nuestro esposo. Y el esposo la cabeza del hogar. Pero ¿saben quién tiene la mayor responsabilidad? ¿Sabe quién tiene la mayor responsabilidad? El esposo. Esto va para los hermanos. Gloria a Dios, el esposo, porque dice la palabra que el varón es la cabeza de la casa, amén. Pero dice que la cabeza de él, ¿quién es? Cristo. Gloria a Dios, qué bendición, qué privilegio para los siervos, para los sacerdotes de casa, pero también así tiene una gran responsabilidad porque la cabeza de ustedes es Cristo. Entonces va a suceder lo mismo como allá en el jardín del Edén, aunque Eva era la que andaba dándose sus paseos y sus colazos por donde no tenía que andar dando, y Adán bien confiado, ¿verdad? Confiado, decía, Evita se vaya a ver mariposas, no, si andaba platicando con otro, con la serpiente. El serpiente, así dice la palabra, el serpiente.
y saber desde cuándo le estaba ahí susurrando al oído. Y como uno tiene esa intuición, pero también uno de mujer, fíjense, uno no es tanto visual, es más que le gusta que le digan cosas bonitas. Por eso es que dice la palabra, maridos amen a sus mujeres, porque a uno le gusta que le digan que lo ama. ¿Cuántas mujeres no les gusta que le digan que la aman? A todas, yo creo, no levantan la mano porque les da pena, pero a todas, yo voy a hablar por todas, a todas nos gusta sentirnos amadas, apreciadas. Yo a veces le digo a mi esposo, ¿me amas? Sí. Y de ahí al rato le vuelvo a decir, ¿y me amas? Y así, y vaya que no se ha cansado, ¿verdad? Y le digo yo, y un día me vas a decir, ay, ¿por qué crees que estoy casado contigo? Pero eso ya se lo digo yo, no, me dice, yo te amo. Pero ahí está, o sea, el Señor le dice al hombre, ama a tu mujer. Entonces, pero nosotros las mujeres tenemos un gran problema. Y el problema de nosotros es de que nos creemos muy inteligentes. Y a veces nos creemos más inteligentes que el hombre. Y más capaces que ellos mentalmente, no físicamente, pero mentalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene el problema de la insujeción y la falta de respeto. Entonces, a nosotros las mujeres nos dice el Señor a través de la Escritura, respete y sométase. Entonces viene el Señor y quiere quitar todas esas barreras mentales en nuestra vida y que cada una de nosotras las mujeres tomemos nuestra posición en Cristo. Porque si nos desequilibramos, mis hermanas, entonces realmente no vamos a estar haciendo mayor cosa. Pero igual los varones aquí en esta casa. Amén, cada uno de nosotros tomando nuestra posición vamos a glorificar al Señor y vamos a hacer esa familia que el Señor quiere que seamos. Dice, Dios es el único que nos puede saciar la sed. Amén, ¿cuántos ha saciado la sed del Señor en ti? Y no sed de cosas materiales. Porque ahora se da cuenta usted que es una modalidad de consumismo el que hay. Mire, cuando yo estoy ya viejita, ¿verdad? Pero no estoy tan viejita, digo yo. Pero cuando yo crecí, yo era niña, mis hijos hasta se admiran porque en mi casa no teníamos televisor nosotros. No había televisor, pero yo no creo que porque mis papás no lo podían comprar, sino que porque no veían la necesidad que nosotros tuviéramos televisor. Entonces nosotros jugábamos, más bien en qué era lo que no nos entreteníamos. Pero con eso le quiero decir que ahora es diferente, las épocas han cambiado. Ahora, mientras más se le dan a los niños y más quieren los niños y más quieren y todo es que consumismo. Y lo que menos dan es a la creatividad. Amén. Pero usted, yo le aconsejo, padre, de que no enseñe a su hijo a jugar, que salga, que también se raspe las rodillas, ¿verdad? No, que no se las raspe, pero que vaya a montar bicicleta, que juegue. ¿Por qué? Porque Dios quiere ahí restaurar eso en la vida familiar. Amén. Dios quiere romper toda religiosidad, que nosotros realmente le conozcamos, que Él es un Dios verdadero. Que Él es un Dios verdadero en nuestra vida. Dios quiere que nosotros le alabemos, que Él sea venerado en nuestra vida. Y Dios quiere que tú sepas que hoy es el día de la visitación. Dice la palabra, si hoy oís mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Este día el Señor ha traído una palabra a nuestra vida que tú no endurezcas tu corazón, que tú atiendas. Y que tú conozcas el don de Dios, así como lo hizo con esa mujer. Yo quiero que tú te pongas de pie, quiero invitar a Obed, si puede pasar a ministrar. Gloria sea al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Dispón tu corazón esta mañana. Señor, te damos gracias. Dale gracias al Señor por lo que Él ha hecho en tu vida. Gracias, Señor, porque así como tú te desviaste del camino para ir a alcanzar a esta mujer, de esa misma manera